¿La cierro nomás? Sí. La presenté en pantalla. ¿La cierro? Oye, cable para ese, ¿qué es lo que es? Es que aquí me dice si quiero guardar o no quiero Tipo guardar. B, tipo C. Mauri, ¿guardo o no guardo? Me está No. Sí. ¿Tiene el archivo? Ah. Pero aquí está la pura presentación, ¿no? Que eso tuvo que ser el día de la mañana. Ya, pero que. La presentación no lo recibo. Ya, Y y la ya. presentación eso tiene que sacarla ahí, ¿no? De otro. Ah, de correr. Mucho frío. Sí, estaba viendo el que está ahí, pero. No lo veo. A ver. Ahí ya se apagó ya, pues. Bien. ¿Cobramos en el mío entonces? ¿Ah? ¿Cobramos en el mío? Ya se apagó ya, una vez que muere el igual. No, está funcionando. ¿Está funcionando? Sí. Sí. Es que ahorra pantalla. Ahorra energía. Ah. Esto fue el. ¿Estás grabando? No, todavía no. A ver. ¿Sí? Ah, bueno, se escucha mejor que el otro. Sí, pues si parece que tú me tienes tomado el micrófono. Ya estamos a 11.05, estamos listos ya, ¿no? ¿Sí? Ok. ¿En cuántas personas estaba el aforo? ¿Ahora? 19. No, pero te la anotar. 17. Sí. Piso por ahí, por tus piececitos. Gracias. Ya. Este está bueno, ¿no? ¿Ah? No. El malo. Sí. Mauricio tiene teléfono. Sí, ahí la tiene. Estamos bien, ¿no? Sí, no, está grabando eso. No sé. Está grabando. Ya. Bien, muy buenos días hermanos, hermanas. Les doy la bienvenida una vez más a esta querida iglesia, ¿no es cierto?, donde también nos encontramos para poder alabar al Señor ya de una forma presencial. Así que les invito con todo el gozo, con todo el ánimo, la alegría de poder alabar al Señor también juntos hoy día, cantando canciones, por supuesto, para su alabanza. Vamos a empezar con la canción número 1, que dice: Canten a Dios. Número 1 es cantemos al Señor. ¿Ah? Número 1 es cantemos al Señor. Por eso digo. ¿Está bien? Ya, sí, Estrella,
bendiga y también pedir que los hermanos lleguen temprano hoy. Oremos. Querido Padre Celestial, gracias damos, Señor, una vez más por el amor que usted nos tiene, por habernos una vez más, Señor, traído hasta este lugar para alabarle en presencia, Señor, tanto nuestra, por supuesto, en su presencia. Padre Santo, queremos que usted esta mañana también se sienta agradado con cada uno de los que vamos a estar acá, para que usted también bendiga, Señor, a cada uno con su palabra, con ese mensaje, con la enseñanza que usted tiene para nosotros hoy día. Queremos pedir también, Señor, por cada uno de los hermanos que aún no están congregándose, Señor, que usted también les ponga en sus corazones ese mismo deseo que tenemos nosotros de estar acá para alabarle, Señor, en presencia. Padre eterno, queremos también pedirle que usted siempre nos esté bendiciendo con su ayuda a nosotros, en nuestra vida, con su protección, con la salud, Señor, que por supuesto es importante para poder estar acá. Y con el tiempo, Señor, sabemos que vivimos tiempos difíciles, tiempos en donde todo se complica, donde todo, ¿no es cierto?, se confunde, y por supuesto que usted nos da claridad, nos da esa luz. Dios bendito, que esta mañana también sea una mañana agradable para usted, en donde cada uno de los que vamos a estar acá pueda, Señor, cantar esta alabanza con alegría, con gozo, con gratitud hacia usted, para que usted se sienta, Señor, con nosotros como sus hijos, agradecidos también. Señor, bendice a cada uno, bendícenos con su palabra más rato, y todo esto lo pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos ahora a seguir cantando. Les voy a pedir que busquemos la canción número 49, que dice que glorioso es andar con Él. Con la canción 55, que dice Bellas Mansiones. Oh,
canciones nuestras nomás, no vamos a tener videos ni canciones envasadas, porque el problema es que YouTube prohíbe, ¿cierto?, que estas transmisiones contengan canciones que ellos no han, ¿no es cierto?, aprobado o que no han permitido. Entonces, eso también es algo que Satanás está jugando en contra de la iglesia, porque no quiere que alabemos al Señor de una buena forma. Y una buena forma también es escuchando videos, canciones, por supuesto, para que sea más grato, ¿no es cierto?, el culto. Entonces, en ese sentido, vamos a cantar canciones nomás ahora, así que las próximas semanas vamos a cambiar un poquito también. Yo le explicaba recién, yo iba a hacer el mensaje ayer en la tarde, porque ayer nos invitaron a un paseo, fuimos, dije yo a la vuelta con mensaje, cuando llegamos no había ni luz ni agua. La luz llegó a las 12 de la noche y el agua no sé a qué hora llegó, porque fue en la amanecida. Así que hoy día estamos más improvisados, pero igual está la palabra del Señor y igual estamos alabando nosotros al Señor con nuestra voz. Vamos ahora a cantar la canción 84, que dice: no hay en el mundo otro nombre, no hay. Hay salvación. Cantemos ahora la canción número 100, que dice: hay un precioso manantial.
vamos a cantar una última canción antes de escuchar la palabra, que es la número 135, que dice, avívanos, Señor. La predicación, y por supuesto voy a pedir a mi hermano Mauricio que me guíe para que nos ilumine con su Santo Espíritu. Dios bendito Padre Celestial, le damos la gracia a Dios porque hemos elevado, Dios, nuestras alabanzas a usted, Padre Celestial. Señor, gracias porque nos encontramos reuniéndonos, Señor, una vez más, Señor, en esta iglesia, Padre Celestial. Muchas gracias, Dios, porque usted permite todas las cosas. Muchas gracias por este día, Dios, que se hizo, Dios, para buscar su rostro y escuchar de su palabra. Más, Señor, también oramos, Dios, para que esta palabra, Dios, sea de bendición para nuestras vidas, Dios, no poniéndolo, Señor, escuchándole y no haciendo nada, sino que pudiendo poner en práctica y también permite que nuestro corazón, oh Dios, permita que la palabra more en nosotros. Ruego tu bendición, oh Dios, por esta tu palabra y todo solo en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hoy día vamos a tener el tema los planes de Dios. Y por supuesto que siempre en la vida hay ciertas oportunidades, ¿no es cierto?, donde uno piensa o hace planes para el futuro. Y ya sea cuando empezamos un año, ya sea planes, ¿no es cierto?, cuando van a comenzar quizás los niños a clases, o planes ahora que estamos en pandemia, para cuando salgamos de pandemia, cuando ya sea todo normal, etcétera, etcétera. Y cuando queremos preguntarnos a nosotros mismos y nos preguntamos y decimos cuáles son mis planes y propósitos, ¿no es cierto?, para mi vida futura, porque el futuro nuestro es, yo creo que un minuto más, una hora más, una semana más, un año más, no sé. Pero cada cual se explaya o se propone planes, ¿no es cierto?, para ese futuro. Entonces las preguntas son, ¿qué quiero lograr? ¿O qué tengo preparado? ¿Qué voy a hacer en unos días más, en unas horas más, en un año más? Y es bueno hacer estas preguntas porque eso nos puede ayudar a reenfocar nuestra vida y así evitar, ¿no es cierto?, las distracciones o a veces las malas decisiones que tomamos cuando son apresurados. Y sin embargo, en realidad, mis planes o tus planes para nuestra vida futura
quizás no son importantes o no son muy importantes. Porque mucho más importantes que nuestros propósitos y planes son los planes y propósitos de Dios. Nosotros podemos hacer planes, ¿no es cierto?, para un año más, podemos hacer planes para un mes más, o podemos hacer planes para mañana. Pero ¿qué son nuestros planes si los planes de Dios son los que prevalecen? Por ejemplo, yo digo mañana voy a hacer esto, y Dios dice no. Hoy día yo te llamo a mi presencia. O Dios dice no, mañana vas a estar enfermo, o cualquier cosa, o cualquier impedimento, porque los planes de Dios son muy diferentes a nuestros planes. Entonces, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Y eso es lo que importa. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? ¿O qué es lo que Dios se ha propuesto en mi vida? Todos nosotros hemos tenido problemas, todos nosotros hemos tenido momentos de felicidad, momentos de alegría, momentos de pena, de tristeza, etc. Y en base a eso uno debe preguntarse, ¿qué es lo que Dios está haciendo en mi vida? ¿O qué es lo que Dios se ha propuesto de aquí a mañana? ¿O de aquí a más rato? Y eso es lo importante, eso es lo interesante en lo que nosotros debemos pensar. Y no en lo que debemos nosotros hacer, aunque también a usted le sucede lo mismo, sus planes y también propósitos de Dios. Entonces no debemos solamente pensar en nuestros planes o nuestros propósitos. Debemos pensar en lo que Dios está haciendo o lo que va a hacer con nuestras vidas. Hace 2000 años Dios nos reveló lo que tenemos que saber acerca de sus propósitos. Y no solamente para este tiempo, para el año 2021, sino para todo este tiempo hasta que Él regrese. Entonces también es otra cosa que debemos pensar. Pensar que si yo propongo, por ejemplo, planear, ya el próximo año me voy a comprar un auto, o el próximo año voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, cuando no sabemos ni el día ni la hora en que Cristo venga a buscar a su iglesia. Entonces, yo no sé si está entendiendo que los planes nuestros no son nada comparables con los planes de Dios. Nuestros planes no son los más importantes, los planes de Dios son los que importan. Entonces, en este tiempo que estamos viviendo nosotros, la pregunta más importante para ti y para mí no es si lograremos nuestros planes y propósitos, sino es si nos uniremos a Dios para lograr sus propósitos y no los nuestros. Porque si nosotros nos enfocamos en buscar y saber los propósitos de Dios, entonces todo lo que hagamos en esta vida, en este mundo, también va a ser parte de la voluntad de Dios. Jesús contó varias historias para enseñarnos cómo se realizaría la voluntad de Dios durante, ¿no es cierto?, este tiempo. ¿Qué tiempo? El tiempo de ahora hasta que cuando Cristo venga. Dios estableció la iglesia como herramienta de la realización de su voluntad en el mundo y se edifica sobre la roca que es Cristo y lo que Él hizo en la cruz. El Espíritu Santo es el director de la obra. Entonces, escuchemos hoy, ¿no es cierto?, lo que estamos haciendo en este momento, escuchemos la voz de nuestro Salvador por medio, ¿no es cierto?, de algunas de las enseñanzas que Él nos dejó cuando estuvo acá en este mundo. Vamos a buscar en la Biblia, por favor, ahí en el libro de Mateo, capítulo 13, versículos 24 al 30, lo que la palabra de Dios dice. Ponga atención, dice: le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña.
Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Qué significa esta parábola? Porque cuando estudiamos nosotros una parábola, también debemos comprender que cada parábola enseña un punto central. Los detalles de la parábola representan diferentes cosas, aunque algunos de los detalles no tienen significado espiritual. Simplemente le dan sentido a la parábola como historia, ¿no es cierto?, ilustrativa. Es decir, el Señor nos ilustra a través de ciertas cosas naturales, ¿no es cierto?, de este mundo, para, ¿no es cierto?, darnos a conocer una verdad que es la verdad central de una parábola. Por ejemplo, ahí en Mateo 13, vamos a leer ahora versículos 37 al 43, Jesús nos explica los detalles de esta parábola. Por ejemplo, dice el versículo 37, respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, ¿qué nos explica el Señor a través, ¿no es cierto?, de esta parábola? Que Él, es decir, Jesucristo, es el sembrador, es decir, el dueño del campo. El campo, es decir, donde Dios o Jesús esparce la semilla, ¿qué es? El mundo, ¿no es cierto? Dios ha sembrado su semilla en todo el mundo. El trigo representa a los que pertenecen al reino de Dios y la mala hierba son los que siguen bajo el poder de Satanás. ¿Quiénes son? Los que no quieren recibir a Cristo en su corazón. Ellos son, ¿no es cierto?, los hijos del diablo. Como podemos ver también en Juan capítulo 8, dice que en el mundo solamente hay dos familias. La familia de Dios, que son los hijos de Dios, es decir, los que han recibido a Cristo en su corazón, y también están los hijos de ¿quién? Del diablo, es decir, los que no tienen a Cristo en su corazón. Entonces, como dije, el trigo representa a los que pertenecen al reino de Dios y la mala hierba son los que siguen bajo el poder del diablo o son hijos del diablo. La cosecha es el fin del mundo y los que cosechan son los ángeles. También a la palabra de Dios dice que Él va a mandar a sus ángeles para que aparten los cabritos de las ovejas. ¿No es cierto? También dice en su palabra. Es decir, Dios va a apartar a sus hijos de los hijos del diablo. Esto entonces es lo que significan los detalles. Pero la cosa importante es cuál es el punto central de la palabra. Es un punto muy importante. Y ese punto es que es simplemente este. Voy a sacar una hoja, se me pegaron las hojas. No falta. Ya, entonces el punto simplemente es este. El reino de Dios crece en medio de las tinieblas.
día de la mañana me levanté, había una niebla cerrada completa, no se veía nada, ¿cierto? Y el mundo en sí es también un mundo cubierto de niebla, es decir, una niebla no física, pero es un mundo de ciego, como también dice la palabra, un mundo que vive en oscuridad. Entonces, había gente en el día de Jesús que pensaba que habría una separación inmediata entre los hijos de Dios y los que están bajo el poder del maligno. Y Jesús aquí nos enseña que habrá una separación, sí, pero que sucederá al final, ¿no es cierto?, del mundo. Nosotros debemos recordar, y para no confundir un poco, que en primer lugar, Dios va a venir a buscar a su iglesia, en lo que se llama el rapto o el arrebatamiento. Y eso está por suceder, es decir, es inminente. Pero cuando nosotros estemos en el cielo, Jesús va a venir nuevamente con sus ángeles y también con nosotros, es decir, con la iglesia, y Él va a venir a dar juicio a todos los que no le recibieron. Y ahí va a ser también lo que se llama la segunda venida, donde Dios va a enjuiciar también a todos los pecadores que no recibieron a Cristo en su corazón, es decir, a los hijos del diablo. Y ahí va a ser la separación definitiva de los buenos de los malos. Entonces, en el día de la separación llegará, pero mientras tanto en el mundo, o sea, ahora, estamos mezclados, ¿no es cierto?, los hijos de Dios y los hijos que todavía están bajo el poder del maligno. Es decir, los que no le han entregado su corazón a Cristo. Entonces, ¿dónde, según Jesús, se ve esta mezcla? ¿En la iglesia? No, en el mundo. Estamos nosotros mezclados en el mundo. Jesús también hizo una oración por nosotros. Dijo, están en el mundo, pero no son del mundo. Él se lo dijo en una oración a Dios para que Él, cuando Él subiera, nos protegiera, para que no quedáramos nosotros, ¿no es cierto?, como huérfanos, al contrario. Entonces, Jesús no nos está diciendo aquí que habrá gente buena y mala dentro de la iglesia, aunque eso también puede ser cierto. Dentro de la iglesia también hay corderos que se disfrazan de ovejas, o sea, lobos que se disfrazan de iglesia. No lo estoy diciendo por ninguno de ustedes. Pero sí han llegado gente a la iglesia, a esta iglesia, lobos disfrazados de ovejas, que lo único que pretenden es separar, ¿no es cierto?, es dividir la iglesia. Y por eso nosotros también debemos estar atentos. Ahora, esto significa que tú y yo entonces tenemos que acostumbrarnos por el momento a vivir entre gente que no comparte nuestra forma de pensar o nuestra forma de vivir. Y puede ser dentro de la iglesia, como puede ser dentro de o fuera de la iglesia, o dentro de la familia. Porque dentro de la familia también hay personas que nos tratan como seres de segunda clase, porque somos de Cristo, porque tenemos a Cristo en nuestro corazón, o porque asistimos a la iglesia. Porque cuando nosotros nos preocupamos y decimos, el domingo quiero ir a la iglesia, y quizás otra persona tiene planeado un paseo o hay un partido, y dice, no, quédate que vaya a la iglesia, que no soy fanático. Esas son gente, ¿no es cierto?, en donde estamos nosotros mezclados, en la iglesia, en el mundo, en la familia, en todas partes. Entonces, hay personas que creen que algunas cosas son importantes que nosotros no apreciamos y que desprecian lo que a nosotros más nos importa. Tenemos que vivir entre ellos sin perder nuestra identidad como hijos de Dios o hijos de su reino. No nos debemos dejar de hacernos llevar por sus ideas, por sus pensamientos, por sus costumbres, por sus rituales, etcétera, etcétera. Nosotros debemos ser fieles y estar dentro del camino en el que Dios nos ha puesto desde el momento en que le hemos recibido por fe en nuestro corazón. No debemos apartarnos.
aunque algunos sí se apartan. Por ejemplo, en la pandemia ha servido para que Satanás haga estragos no solamente en esta iglesia, sino en todas las iglesias. Porque por no poder asistir, por ejemplo, a la iglesia como estamos nosotros ahora, como lo hacíamos antes, mucha gente también se apartó. Se apartó porque adoptó las costumbres del mundo. Y cuando una persona cristiana adopta la costumbre del mundo, el mundo es más fuerte, ¿no es cierto?, en esa situación. Y la gente cristiana se acostumbra a vivir como el mundo, se aparta de la iglesia y por supuesto al fin se enfría. Ahora, esto también significa que algunos de ellos se convertirán a ser como nosotros. Y es una verdad. Mientras nosotros transmitíamos las predicaciones, había gente del mundo, gente que no conocíamos, pero que también seguía las transmisiones. Y yo no sé si alguno de ellos se convirtió, pero siempre yo trato de lanzar, ¿no es cierto?, una invitación de recibir a Cristo. Y yo pienso que, como dice su palabra, dice que Dios siembra la palabra y dice, y no volverá a mí vacía. Y de ese aspecto yo creo que también la pandemia sirvió para que mucha gente se convierta a Cristo. Ahora, ¿por qué no quiso el dueño del terreno que se arrancara la mala hierba de una vez? ¿Quién es el dueño del terreno? Jesús. ¿Por qué él no quiso entonces que se arrancara la mala hierba de una buena vez? Porque al arrancar la mala hierba, también se podría perder parte del trigo. ¿No es cierto? El trigo bueno. Y es lo que pasa ahora. Hoy día hay tal magnitud de mezcla que no se sabe quién es cristiano y quién es del mundo. ¿Sí o no? Hoy día hay muchos cristianos que viven tal como vive el mundo. ¿Por qué? Porque por la pandemia han adoptado las mismas costumbres, como dije recién, del mundo. Y se comportan como el mundo. Y Cristo dijo, Padre, cuídalos, porque están en este mundo, pero no son del mundo. Entonces hay una confusión muy grande. Las personas ya no ven, por ejemplo, 100% a un cristiano, porque han adoptado las mismas costumbres de ellos. Y Cristo no es lo que quiere, no es lo que Dios pidió por nosotros. Dios quiere que seamos diferentes, Dios quiere que seamos, ¿no es cierto?, distintos al mundo. Entonces, por eso el Señor ha decidido esperar hasta el fin para hacer la separación, para que no algunos, entre comillas, cristianos también sean sacados o separados de los hijos de Dios. Y por supuesto que hay un propósito en estar sembrados aquí entre la mala hierba. Es para que pueda haber más trigo. Y eso es lo que aprendemos también nosotros como iglesia. Que no solamente sea un pastor, un predicador que diga ya vamos a ir a evangelizar, o voy a ir a testificar, o voy a ir a ver a este amigo, o a esta familia, quizás que necesita de Cristo, sino somos todos nosotros. Somos la iglesia de Cristo, cantamos una canción también, somos una iglesia de Dios. Entonces es para que pueda haber más trigo. Y es verdad, es difícil mantener nuestra fe y nuestra integridad mientras convivimos con gente que piensan de una forma muy diferente a nosotros. Pero Dios, por supuesto que tiene también un propósito en ello. Un día viviremos en un mundo donde nadie miente. Piensa esto. Cuando el Señor venga a buscarnos, vamos a vivir en un mundo donde nadie miente, donde nadie es cruel,
donde nadie es lujurioso, donde nadie es malo. Imagínense esto. Es un mundo totalmente diferente al mundo que estamos viviendo nosotros ahora. Hoy día hasta nosotros mentimos, hasta nosotros muchas veces somos de una forma malvada, ¿no es cierto?, en el sentido, digamos, de tratar a esas personas o de injuriar, etcétera, etcétera. Porque aún tenemos nuestra mente perversa, aún tenemos nuestra mente natural. Pero es lo que Dios pretende con sus planes y sus propósitos. Y echa por tierra muchas veces nuestros planes y nuestros propósitos para el bien nuestro. Entonces, mientras tanto, nos toca vivir ahora como ciudadanos de ese reino, es decir, del reino de Dios, para ver quién se nos pega y nos acompañe en este lugar. Dios quiere que tú y yo, cuando lleguemos un día a su reino, llevemos de nuestro brazo o de los dos brazos a una persona o a dos personas o a más personas que nos acompañen hasta ese lugar. Vamos a leer ahora otra parábola, que es en Mateo capítulo 13, versículos 31 y 32. La palabra de Dios dice así. Dice, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Aquí Jesucristo compara el reino de Dios con una semilla de mostaza que es muy pequeña, muy pequeña. Y era la semilla más pequeña que se sembraba comúnmente en la tierra de Palestina. Sin embargo, al crecer se hacía la más grande de las hortalizas. La planta de mostaza en el jardín de una casa de los días de Jesús pasaba de ser la semilla más pequeña a ser la planta más grande del jardín de vegetales. Una planta que realmente era árbol, una planta que daba albergue a las aves y sombra a las personas. ¿Y en qué sentido es así el reino de Dios? En que empieza pequeño, pero se hace muy grande. Y es lo que Dios quiere de ti y de mí. Tú eres una persona, pero puede ser dos, puede ser tres, puede ser cuatro. Es decir, tú también puedes agrandarte como persona, llevando personas al reino de Cristo. Sin embargo, como dije, la planta o la parábola que el Señor nos da es eso, es que también la iglesia debe crecer. Nosotros aún somos pequeñitos. Empezamos pequeños, crecimos, nos achicamos. ¿Por qué nos achicamos? Quizás porque no fuimos capaces de poder parar, ¿no es cierto?, la mente malvada de algunas personas. Y fuimos cómplices de por qué la iglesia un día se dividió y se achicó. Hoy día el Señor nos mantiene así, chiquitos. Pero también el Señor nos enseña a que debemos crecer. Y crecer en pandemia. Y no es lo mismo que crecer en libertad como estábamos antes. Quizás el Señor nos restringe ahora con más, ¿no es cierto?, detalles adversos para realmente probarnos si queremos, ¿no es cierto?, hacer los planes y propósitos de Dios. Nosotros siempre debemos estar conectados con Cristo, debemos estar conectados con su voluntad. Y como hemos visto, la voluntad de Dios es que nosotros también crezcamos. La voluntad de Dios es que nosotros también podamos ser parte, ¿no es cierto?, de
su reino y también que podamos darle la oportunidad a otros que sean parte de su reino. Entonces, Jesús empezó, y Él nos da siempre ejemplo, empezó a establecer su reino con un grupo de 12 personas, que fueron los 12 discípulos. Su comienzo no era notable, no hacían los ciertos titulares, no hacían noticias, por lo queremos llamar de esta manera. Y en los centros de poder nadie les prestaba atención a estos discípulos. Sin embargo, la fe que Él estableció hace tanto tiempo, hoy es profesada por 2.000 millones de personas alrededor del mundo. ¿Cómo? Por personas que realmente obedecieron su voluntad. Por personas que un día se dieron cuenta de que somos nosotros como iglesia la que debemos propagar el Evangelio. Que somos nosotros como iglesia o como hijos de Dios que debemos testificar a nuestra familia, a nuestros amigos, a todo el mundo, como es la comisión del Señor. Y dice a todo el mundo. Quizás nosotros ni siquiera vamos al lado de nuestra casa. Pero lo que debemos hacer si somos realmente hijos de Dios o si pertenecemos, ¿no es cierto?, al reino. Entonces, la fe que Él estableció hace tanto tiempo, hoy día es profesada por millones de personas. Y seguramente, no todos ellos son verdaderos seguidores de Cristo. Pero nadie puede negar que lo que empezó tan pequeño, hoy se ha hecho, ¿no es cierto?, mucho más grande. Ahora mucha gente de muchas naciones y clases han entregado, ¿no es cierto?, albergue en sus ramas alrededor del mundo. El reino sigue creciendo y eso también es una muestra de que Cristo, ¿no es cierto?, está por venir. Porque hoy día el Evangelio, dice, ha sido propagado, ha sido predicado a todo el mundo. Hoy día hay muchos más ejemplares de Biblia que han sido traducidas a otros idiomas, a dialectos, a jergas, ¿no es cierto?, para que nadie pueda decir, nadie me explicó o nadie me predicó el Evangelio. Solamente que nosotros muchas veces dejamos nuestras Biblias ahí en un rincón y nos acordamos de vez en cuando quizás a leerla en nuestras casas. Alrededor del mundo, el reino sigue creciendo, pero crece por personas que realmente sienten la necesidad de que su familia, sus amigos, también un día estén allá en el cielo con el Señor. Entonces, lo que es de Dios muchas veces no empieza como algo grande, con mucha fanfarria. Muchas veces empieza de manera pequeña y va creciendo de manera orgánica sin hacer mucho alarde hasta que de repente ya es grande. No desprecies lo pequeño, ni la iglesia pequeña, ni el ministerio pequeño, ni el esfuerzo pequeño. Si Dios hace crecer un árbol de una semilla de mostaza, también puede hacer crecer cosas grandes de pequeños esfuerzos. Así es que va creciendo la obra de Dios hasta que todo, ¿no es cierto?, se acabe un día. Y un día se va a acabar. Y se va a acabar el mundo. Vamos a leer 2 historias más. Porque cuando llegue el final, entonces sí será con trompetas y anuncio que se oirá alrededor del mundo. Vamos a leer ahí en Mateo 13, versículos 44 al 46, que dice lo siguiente. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue
y vendió todo lo que tenía y la compró. Estas dos historias tienen en común a una persona que encuentra algo de gran valor y gozosamente da todo lo que tiene a cambio de conseguir aquel objeto tan valioso. Marcelo se compró una máquina de esa busca tesoro. Y yo también he visto muchos videos de gente que anda por los cerros, en la playa, en cualquier lugar buscando y encuentra tesoro. He visto gente que ha encontrado de esas ollas, realmente ollas, porque los videos se muestran, llenas con monedas de plata y oro. Y se han hecho millonarios, ricos. Hay gente que va a los rincones de los ríos por ahí y encuentran pepitas de oro. Y dan todo, es decir, escarban, se hacen pedazos las manos, levantan roca, hacen todo por conseguir, ¿no es cierto?, ese tesoro. Entonces, nosotros tenemos que comprar la entrada al reino de los cielos. La respuesta es no. Jesús ya nos compró la entrada, ya tenemos nosotros el pasaje. Sin embargo, para poder entrar, habrá un precio que pagar y nos puede costar. El precio puede incluir el rechazo de nuestros familiares, puede incluir entregar el derecho sobre nuestra propia vida, puede incluir el sufrimiento para llegar al cielo. Si Cristo sufrió, también nosotros debemos sufrir. Cuando recibimos a Cristo, muchos piensan que toda la vida va a ser color de rosa. No, engaño de la propia persona. El Señor nunca nos ha prometido una vida color de rosa. El Señor dice que por donde Él caminó, nosotros también debemos caminar. Entonces, cuando hay sufrimiento en la vida, también son planes y propósitos de Dios para nosotros. Cuando hay una enfermedad rebelde, una enfermedad terminal, también son planes y propósitos de Dios. Por eso uno debe entregarse totalmente a Dios, aún en la aflicción. Por eso el apóstol Pablo, yo lo entiendo perfectamente cuando él dice: regocijaos, regocijaos. Y él está en la cárcel, está sufriendo. ¿Era masoquista el apóstol Pablo? No, porque él entendía cuáles eran los planes y propósitos de Dios para su vida. Y dentro de estos planes también, para nosotros como sus hijos, también sufrimos o sufriremos. Entonces, el Señor nos dice, sin embargo, dice Jesús, vale la pena. Vale la pena. Todo lo que podemos pasar en este mundo vale la pena, aunque sea el sufrimiento más grande, el dolor más grande. Porque si Cristo sufrió y si Cristo murió por nosotros en nuestro lugar, entonces también vale la pena sufrir lo que Cristo sufrió. Si hemos descubierto en Jesús al Rey, vale cualquier sacrificio entrar entonces en su reino. Y yo te pregunto, al entrar, ¿qué es lo más importante para ti? ¿Estás dispuesto tú a pagar el precio para entrar al reino de los cielos? ¿Quieres unirte entonces a lo que Él está haciendo en tu vida? Aunque tú pienses que tu vida, no sé, es una miseria o que tu vida no vale nada, vale la pena, dice el Señor Jesús. Vale la pena. Amén. Porque tú un día, dejando este mundo de miserias, de dolores, de sufrimiento, el Señor te va a llevar a ese lugar precioso, allá en el cielo. ¿Vale la pena? Sí vale, aunque esperes 150 años en este mundo, vale la pena. Porque allá es eterno. Va a ser por siempre feliz. Va a ser por siempre de una dicha, de un gozo que quizás nunca lo tuviste aquí en la tierra. Te va a costar. Sí que cuesta.
sobre todo cuando hay dolor, sobre todo cuando hay sufrimiento, cuando hay problemas, cuesta. Cuesta seguir a Jesucristo. Pero si estamos en sus planes y si estamos en sus propósitos, entonces quizás los efectos no son tan funestos para nosotros. Quizás Dios te llame a ser parte de algo que al momento no parece ser tan grande. Sin embargo, los beneficios de pertenecer a este reino están fuera de este mundo. Las dos preguntas que te voy a hacer y termino. ¿Seguirás tratando siempre de realizar tus propios planes, ignorando los planes de Dios? ¿O te unirás a los planes del Señor? Yo creo que si nos unimos a sus planes, nuestra vida acá en el mundo va a ser una vida de regocijo, como dice el apóstol Pablo. El Señor quiere darnos también lo mejor en este mundo, acá donde estamos nosotros. Pero la verdad, hermanos, es que la felicidad que podemos tener en este mundo no es nada comparable con lo que vamos a tener un día allá en el cielo. Amén. Bien, vamos a orar, hermanos, y dar gracias al Señor. Querido Padre Celestial, Dios bendito, doy gracias por su palabra, esta bendita palabra, Señor, que usted nos entrega todos los domingos y también los jueves a través de transmisiones. Le doy gracias, Señor, porque usted nos eleva el espíritu, que muchas veces también, Señor, estamos bajoneados, desanimados, estamos resentidos por la vida, por las personas. Pero, Señor, con tu palabra, usted nos anima. Con su palabra, Señor, usted nos levanta cuando estamos caídos. Con su palabra, Señor, usted nos dice, sigue adelante, no temas, yo estoy contigo. Busca mis planes, busca mis propósitos. Padre eterno, sabemos que dependemos 100% de usted. Y que usted también, como el buen Padre que es, siempre nos va a acompañar, siempre nos va a dirigir, siempre nos va a defender de las cosas malas que encontremos en este mundo. Sabemos que vivimos dentro de una mezcla, pero sabiendo también, Señor, que usted ha orado por nosotros, que estando en este mundo ya no somos de este mundo, y que un día también nos separará, como dice tu palabra, de los corderos, de los cabritos. Padre eterno, bendice a cada uno de mis hermanos esta mañana que ha venido, como también, Señor, a los que han estado viendo por transmisión esta predicación. Y todas estas cosas, Señor, las agradecemos en el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a cantar 2 canciones más y después vamos a tomar la ofrenda. Vamos a cantar la primera canción 224. Amén.
vamos a tomar la ofrenda. Voy a invitar a mi hermano Vicente una vez más. Padre Celestial, te damos gracias en este día por estar aquí en tu casa y escuchar tu palabra que lo hace bien a todos. Gracias te damos por también para recibir esta ofrenda que son para la iglesia, para embellecerla más. Gracias te damos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que hemos recibido de parte del Señor. Ojalá Dios quiera que seamos también capaces de poder intentarlo, por lo menos, de ir desarrollando, obedeciendo, poniendo en práctica, ¿no es cierto?, lo que el Señor nos dice. Por eso yo les invito a que seamos consecuentes, ¿no es cierto?, con lo que somos realmente ahora. Somos hijos de Dios, no somos hijos del diablo, acuérdense. Hay dos familias en el mundo nomás, los hijos de Dios, los hijos del diablo. Los hijos de Dios tienen que ser obedientes al Padre, como todo niño, ¿no es cierto?, es obediente y dependiente de los papás. Así debemos ser nosotros. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Pastor, la iglesia va a estar de cumpleaños. ¿Cuándo? El martes. ¿Ya? Y quería ver eso adelante. Sí, anticipado. Venga, Milena. Porque el otro fin de semana me toca trabajar. Ah, ya. Y también el próximo mismo día del niño. Sí. Ah, así que acordémonos de los niños. Ay, Hola. ¿Cómo está? ¿Está asustadita? ¿O no? No, ¿no es cierto? Ya, vamos entonces a poner la marcha. ¿Cuántos añitos va a cumplir? ¿Cuántos? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cuatro añitos? No se vaya a caer. Ahí, mirando a los hermanos. ¿Usted quiere echarle unos billetitos para el Señor? ¿Lo va a contar? ¿De a uno o lo va a echar todo? Todo. Ya. Vamos a dar el cumpleaños con él, no. ¿Ah? Mira, ahí no, vamos a dar el Ya, vamos a ver de pie ahora sí. Vamos a despedirnos, dar gracias al Señor por este nuevo día en que le hemos podido alabar en presencia. Así que vamos a orar. Marcelo, ¿nos ayuda? Oremos, hermanos. Padre Celestial, te quiero dar gracias en esta mañana, tarde, Señor, donde estamos todos reunidos, cada uno de nosotros presente, Señor, aquí y también en el Espíritu. Te pido que nos bendiga con toda bendición espiritual desde lo alto, Señor, por haber cumplido una vez más también con este ministerio, Señor, de reunirnos también como iglesia. Gracias por todos los hermanos que están acá y los que nos hemos podido ver, Señor, y saber de que usted también está trabajando en cada uno de nosotros, en nuestras vidas por separado, Señor, pero por habernos, gratitud en nuestro corazón por habernos reunido, Señor, en esta mañana, Señor. Llévanos a nuestro hogar, pensando, Señor, de que hemos cumplido con tu voluntad, y bendíganos, Señor, durante esta semana que viene por delante.
Gracias por todo y te lo pido todo en nuestro Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Hasta el próximo domingo en presencia y hasta el jueves por transmisión. Sí, mi hermano, ¿te gusta el micrófono? Comandante. Bien, ¿se cambió? ¿Verdad? ¿Dónde está el directo por ahí? ¿La batería cómo está?